Son Ya. las Están 7:37. incorporando. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es José Cofré, soy paramédico del SAMU. No trabajo con doctor Cantú, pero somos de la misma empresa. Pero sí ejerciendo paramédico hace 7 años, voluntario de bombero en rescate vehicular. También soy voluntario, así que tengo conocimiento de voluntariado como ustedes. Eh, Me pidieron que hiciera una charla capacitación de primeros auxilios básicos, que igual se van a implementar algunas cositas, unos conceptos más que acción de prestar los primeros auxilios, pero también darles a conocer las normas que tienen los primeros auxilios hacia ustedes, tanto como la víctima como hacia el operador de primeros auxilios en este caso. ¿Ya? Quiero que en el concepto de la presentación que tengo preparada se les quede algo muy importante, que es los principios fundamentales y las normas. También tenemos también técnicas de primeros auxilios, que son varias. Aquí voy a compartir mi pantalla para la presentación. Eh, un segundo. Ya. Ahí si me pueden ayudar, si es que se ve la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Bueno, hablando un poquito de los primeros auxilios básicos, ¿cierto? Son técnicas totalmente básicas y, valga la redundancia, las primeras acciones que son antes de una intervención de un profesional de la salud, que son igual de importantes. Vamos a hablar de los primeros auxilios, ¿cierto? La definición de los primeros auxilios, la primera atención de carácter inmediata, temporal, que se proporciona a una persona afectada hasta la llegada del profesional, en este caso de la salud. Pero también quise aportar con consideraciones para los primeros auxilios psicológicos. Si no me equivoco, cuando mandaron el programa, ustedes tenían una capacitación de primeros auxilios psicológicos, que este es como una pincelada de lo que van a ver más adelante, ¿ya? Que es igual de importante, porque ayuda tanto al afectado y a ustedes también. Como les mencionaba al principio, los puntos fundamentales de los primeros auxilios, que son 14, que los vamos a ir viendo, eh, de todo esto, el prevenir accidentes, ¿cierto? Nosotros también podemos prevenir, eh, agravar lo que tenemos al frente de algún evento traumático, de algún evento, de alguna persona que esté pasando un evento que sea traumático, con alguna herida, con algún trauma, etcétera. Evitar agravar la lesión, como les decía, con un tratamiento inadecuado, que hay veces que no pasa la mayoría de las veces, pero cuando intervienen personas que hacen primeros auxilios, en vez de ayudar, agravan, que eso no debe pasar. Por eso es importante de capacitarse y saber que si intervienes es porque sabes lo que estás haciendo, y si no, mejor no meterse. Procurar un traslado adecuado si es necesario, y capacitar si usted está brindando primeros auxilios para que se calme, que por qué es lo que está cursando, para que en realidad aplique los primeros auxilios psicológicos también en ese momento. ¿Cierto? Ahí tenemos una imagen de prevención. Las normas de los primeros auxilios, como les decía, que son 14. La número 1, siempre la fundamental, mantener la calma, nunca apurarse en hacer las cosas, porque lo importante es que nosotros seamos un aporte, una ayuda a ese momento, no una carga. Seamos la solución al problema. Actuar con seguridad, que es más que importante también,
Porque si nosotros llegamos a un evento a atender a una persona en la vía pública con poca seguridad, la gente que está alrededor, que está encima, no van a estar de la mejor manera, y si nos ven inseguros, obviamente nos van a decir, este chico o esta chica no sabe lo que está haciendo. Y eso no es lo ideal. Siempre actuar con seguridad. Lo importante es evaluar la escena, ser oportuno para que sea seguro para ustedes y sea seguro para la víctima. Por eso es importante actuar con seguridad, como el punto 2 decía, y también saber determinar qué tipo de situación es seguro para mí. Si es que no voy a estar comprometido en el lugar del afectado o también en peligro por situaciones adversas o por terceras personas. ¿Qué pasa? Pasa demasiado. Este punto es importante, el registro de la hora del accidente o del evento. Si ustedes intervienen con un individuo que sufrió una caída, por ejemplo, o sufrió un accidente de tránsito, que es lo más común, o que atropellan a un ciclista, lo importante es como saber más o menos, tratar de averiguar información, a qué hora fue esto, más o menos, hace cuánto pasó, porque en ese momento la evaluación de un afectado va desarrollándose de otra manera, se puede agravar o se puede mantener. Por eso es importante que si ustedes intervienen con primeros auxilios y llega profesional de la salud, ustedes tengan determinado más o menos cuánto tiempo pasó. Es como un aproximado. No es como que tiene que ser exacto, pero sí esa información eh, es bastante escasa en este momento y bastante primordial. Pregunte viva voz si es que usted está solo, que regularmente pasa, que si hay más personas que saben de primeros auxilios para poder intervenir a una víctima para que tenga apoyo. Porque si bien uno puede estar capacitado con diferentes técnicas, uno solo cuesta más porque uno necesita ayuda sí o sí. Hay veces que nosotros mismos, que somos personal de SAMU, andamos en las calles de forma civil, si se puede decir, y de repente decimos faltas manos cuando intervenimos en una situación, porque hay que manejar varias cosas, evaluar muchas cosas. Entonces, por eso siempre, usted en el momento del evento, cuando se forma el tumulto de gente, preguntar si es que hay alguien más que tenga conocimiento de primeros auxilios. La número 6, solicite ayuda al 131, que viene siendo el SAMU, con la evaluación que usted hace y la intervención que usted está asistiendo en el afectado. El 7, considere los primeros auxilios psicológicos, como nos decía anteriormente, que es muy importante. No asuma riesgos para usted. El afectado y sus compañeros no presente, no asuma riesgos innecesarios. Si es que usted está con un afectado y ve que hay mucha gente, alguna riña, alguna pelea o algo, hay veces que uno debe esperar que la situación se calme, porque uno, en vez de ser una ayuda, es otra víctima, y eso es agrandar más el problema. Y tampoco exponga a los compañeros que lo acompañan. Lo importante es que si usted asegura la escena, no se retire del lado del afectado. Si está solo, solicite ayuda, repitiendo lo que yo le estaba mencionando. El 11, solicite permiso para realizar primeros auxilios. Y si está inconsciente, asuma consentimiento implícito. Este punto es importante, chiquillos, porque no es llegar y evaluar a una persona, tanto de forma legal, tanto como emocional, porque pueden pasar muchas cosas en este tipo de intervención. Siempre hay que ver y decir, señora, buenas tardes, sabe que ese primeros auxilios me permite ayudarla, y ya llegando el consentimiento uno puede hacer una valoración, porque uno, cuando hace una valoración en primeros auxilios, hace un examen físico en este caso, y donde
hay que tocar varias partes del cuerpo, y si uno no pregunta eso, perfectamente pueden pasar como violando derechos humanos o privacidad del paciente en este caso, y probablemente puedan tener alguna demanda que le pueden hacer y no es la idea. Entonces, siempre es importante, chiquillos, solicitar el permiso para poder intervenir. No obstante, que esto cambia si el paciente está inconsciente. Ustedes no tienen cómo preguntarle, así que tienen que asumir con los conocimientos que saben. La 12 efectúe la evaluación de las posibles lesiones naturales de las enfermedades y asegúrese de reconocerlas todas. Yo sé que esto es muy difícil, reconocerlas todas, porque juegan contra los nervios, juegan contra la cantidad de gente que está alrededor, juegan contra los antecedentes que tengan, porque nosotros tampoco no somos adivinos, porque son las primeras intervenciones que uno hace. Y 13, mantenga adecuadamente la temperatura del afectado, tanto en clima frío o caluroso. ¿Ya? Naturalmente, a veces el clima no nos juega en contra en el momento de la intervención. Hartas veces me ha tocado intervenir accidentes en la vía pública estando de civil, autos chocando motociclistas y me toca la feroz lluvia. Entonces, siempre puedo tener algo para poder tapar al afectado para que no se vaya la temperatura corporal y no se descompense por alguna patología que tenga o que pueda agravarse, que es lo ideal. Y la última, chiquillos, 14, no administre medicamentos, nunca administrar medicamentos, nunca automedicarse tampoco, porque esto puede ser lo peor, porque nosotros no conocemos el historial del afectado, no conocemos si es que nosotros lo queremos inyectar algún analgésico, sea alérgico al analgésico, tampoco dar líquidos, dar bebidas, porque no sabemos si está comprometida la tráquea, que probablemente ese líquido se vaya a los pulmones, puede hacer una neumonía por aspiración, que eso puede ser letal y puede agravar más las lesiones que ayudar. ¿Ya? Sobre todo los pacientes con compromiso de conciencia son somnolientos que están como medios atrapados, como que están como carácter de sueño. Nunca darles de beber algo. Nunca, 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 nunca. ¿Alguna consulta con las normas? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? O mejor la dejamos hasta el final y hacemos las preguntas como global. Vamos a pasar a un tema que les mencionaba al principio, que es asegurar la escena. Este punto es realmente importante, como les mencionaba anteriormente, porque es una seguridad del paciente y ustedes, ¿ya? Pero más que nada hacia ustedes, porque aunque suene frío lo que yo voy a decir, la víctima ya está afectada. Entonces, si ustedes se arriesgan, en vez de tener una víctima, vamos a tener dos víctimas. Entonces, por eso siempre asegurar la escena ante todo. Siempre tener en cuenta que en un evento, primero yo, segundo yo y tercero yo. Siempre, nunca arriesgar nuestra seguridad. En este punto, se determinen los posibles riesgos de la escena a través de un examen visual. Siempre mantener la calma, como decían las normas, ver qué es lo que está pasando. Una hemorragia, una pelea, un apuñalado, un accidente, etcétera. Muchas cosas. Y hacer un examen visual, que no debe tardar más de 5 segundos porque es como estoy observando ya qué cosas pueden estar siendo peligrosas, de terceras personas con pistolas, o un incendio, o alguna persona dando jugo, porque pasa. Por eso siempre hacer un examen visual para saber, ya, esta escena es segura, voy a intervenir. Tanto también como riesgos químicos, que ha pasado, ambientales y biológicos. También es importante saber la cantidad de víctimas que hay comprometidas en el momento de un evento, ¿ya? Saber
utilizar los recursos adecuadamente, porque si bien uno sabe de primeros auxilios, y si bien hay algunos que andan con algún botiquín o algo en los bolsillos de repente, que es como bastante escaso, hay que saber quién es prioridad, quién puede aguantar un poco más, quién puede estar más estable un momento, si es que el otro necesita recursos. Por eso tener bien en qué afectado y la cantidad de afectados, poder brindar los recursos. Tanto así que pueden haber más de uno, más de dos, hasta 10. Entonces, por eso es importante es como intervenir, ¿a quién necesito estos recursos? Hacer una evaluación visual y también hacer como un triage, que es como una selección de todo lo que, todos los pacientes que hay, que quién tiene mejora, quién tiene no, y cuántos recursos tengo. Acá también, como estaba diciendo, piensen los recursos disponibles y, y sus posibilidades, aunque suene bastante técnico esto o frío, pero es así. Por eso están las normas, están los protocolos para que les pueda ayudar y no guardarse lo que cuando tengan que intervenir algo que tal vez no les guste y más de alguna vez va a pasar, esperemos que no, porque uno siempre espera que eso no pase, pero pasa. Realizo la acción primaria identificando todo, ¿cierto? Y llamar al 131, ¿cierto? Cuando ya tengo todo armado, tengo la escena segura, tengo visualizado cuántas víctimas hay, qué es lo que tengo, qué tipo de anomalía es, si es una fractura, es una herida, es un paro, todo eso, llamo inmediatamente al servicio de SAMU para que puedan intervenir y mandar una ambulancia de forma oportuna. Realizado también la acción secundaria. Eh, una vez asegurada la escena, hacer una inspección de lo que el paciente está pasando en ese momento, ver todo de forma calmada. Acercándose a los afectados o el afectado, firme, sin gritar, preguntándole detalles de qué sucedió. Uno preguntando al paciente puede determinar muchas cosas y si concuerdan con los detalles, porque a veces la gente alrededor cambia las cosas y de repente es prioridad preguntarle al mismo afectado qué le pasó a preguntarle a alguien de al lado, porque el que viene de al lado viene pasando y al final no aporta lo que necesita, entonces al final entorpece todo. Ejemplos, chiquillos. De acá que les coloqué unos ejemplos claritos de la escena, de la evaluación de la escena. Acá la imagen habla por sí solo. Aquí hay un hombre que está con un compromiso de conciencia, pero al lado hay un camión con un material peligroso, con un líquido peligroso, que puede explotar en un segundo. Que eso, si bien puede estar, el paciente puede necesitar atención totalmente rápido, pero lo importante es que ustedes siempre estén asegurados cómo intervenir y no exponerse. ¿Ya? Esta es una situación clara. Otra situación clara también, los dos vehículos con la víctima al lado, pueden pasar muchas cosas. Uno en un momento tiene que hacer una inspección visual, ver cuáles son las posibles complicaciones que pueden pasar en este momento, como los dos vehículos se pueden prender fuego, pueden liberar gasolina, puede explotar, se pueden liberar líquidos extraños, olores que pueden producir una pérdida de conciencia hacia el operador de primeros auxilios que pasa. Por eso es importante tener en cuenta de que si uno interviene, tener en cuenta todos esos peligros, todos esos peligros. También tener presente los peligros biológicos, que no es común, pero pasa. A nosotros nos pasó, de hecho, esta imagen es real, cuando, no sé si habrán escuchado el tema, que fue de un paciente que entró en paro y bebió cianuro y estaba botando por los poros el líquido y eso produjo un gas que al final era tóxico y todo el personal SAMU quedó expuesto a ese tipo de cianuro y que ahí al final
todos tuvieron que hacerse el tipo de lavado, tomarse exámenes, pero es porque a veces uno con la adrenalina, uno con haciendo las acciones, es lo último que uno piensa, pero a veces hay que pensar, siempre hay que pensar, por lo menos sus 2 o 3 veces en cómo actuar, y ver la situación y ver el contexto de cómo va. Acá también además ayudando a una víctima, pero hay mucha gente, mucha gente que no tiene nada que hacer ahí, pero son los que eh, están ahí para sapear, como no caga la palabra. Pero sí, esa gente no ayuda en nada, de hecho es un estorbo. Hartas veces nos, como operadores de primeros auxilios, en este caso, cuando atendemos, todos se creen doctores, todos saben, todos tienen opiniones distintas, y si uno obviamente no llega con la seguridad de que yo soy operador de primeros auxilios, yo veré lo que tengo que hacer porque uno tiene que mantenerse firme, ahí la gente no es tan amable. Por eso es que yo soy operador de primer auxilio, yo voy a intervenir, yo voy a hacer, yo sé lo que voy a hacer. Porque la gente te dice de todo. Dale esto, dale agua, que ponela de lado, o que está en paro, y van a decir un montón de cosas. Por eso es que siempre, chiquillos, asegurar la escena, velar por el paciente y hacer la evaluación por sus propias manos y la evaluación con sus propios ojos. Acá, chiquillos, un ejemplo vivo de una escena segura, una escena ideal, que se ve todo bonito, pero aunque suene difícil, se puede lograr, pero todo depende de la personalidad de los operadores. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Que se escuchó algo? No, parece que no. Ya, sigamos. Vamos a pasar a, a una evaluación de cómo evaluar una víctima que está con un compromiso de conciencia, ¿ya? Que esto es muy cotidiano, que uno vaya por el centro, que vaya a la casa, o vaya a la casa de algún conocido, y que de repente una persona, adulto mayor, joven, se desmaye y presenta un compromiso de conciencia, que caiga al suelo de forma súbita, que caiga a nivel, que eso igual puede provocar alguna anomalía después. Pero lo más importante es como qué hacer en caso de que nos pase esa situación. Antes de hablar del compromiso de conciencia, vamos a hablar un poquito del estado de la conciencia, ¿cierto? Que ahí está una intervención con un individuo que está en el suelo y van a socorrerlo. El estado de conciencia, el estado de conciencia es aquel que eh, se encuentra activa en las funciones neurocognitivas superiores. El estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo que nos rodea. O sea, para simplificar, es cuando un paciente está alerta, está consciente, está totalmente, eh, está totalmente consciente de todo lo que pasa alrededor y todo lo que le está pasando, ¿ya? Despierto, sin compromiso de nada. Ese es un estado de conciencia activo. Para evaluar el estado de conciencia, hay una escala que yo creo que más de alguno lo puede haber escuchado, para los antiguos o los nuevos en clase, que es el LABDI. LABDI es una abreviación de palabras que se evalúan para evaluar el estado de conciencia. Acá está. El estado de conciencia, ¿cierto? La A viene haciendo de alerta, que si el paciente o el afectado está alerta. Pasamos a la B, si la persona me responde realizando palabras, yo le hablo. Los estímulos dolorosos, que si ya no responde a los estímulos dolorosos,
pasamos a un nivel de inconsciencia. O sea, todo va de bueno a malo en esta escala. ¿Cierto? Como hablábamos de un paciente alerta, si no está alerta, ustedes se encuentran con una situación de una persona desmayada. La primera acción que nosotros hacemos es sacudirla o moverla o tener un contacto físico con las manos para ver si el paciente responde, si es que le pasa algo, si es que efectivamente hay algo mal o está ebrio, pasar muchas cosas. Revisando también, hablarle, caballero, ¿se encuentra bien? ¿Qué pasó? Ahí el caballero nos puede responder, ¿cierto? También no nos puede responder. Ahí vemos una persona interactuando con un individuo en la vía pública, está realizando un estímulo doloroso, que pasamos a la D. Este estímulo se puede hacer de muchas, pero muchas formas. Yo les recomiendo el tema del esternón, con el dedo índice, ¿cierto? O con el dedo pulgar. Pueden colocar el dedo en la zona del esternón y presionar, y genera un dolor que hace que a veces las personas reaccionen o tengan alguna respuesta facial, y uno puede determinar si efectivamente está respirando. ¿Ya? Si esta persona no responde al dolor, pasa a un estado de inconsciencia, o sea, el paciente está inconsciente. ¿Ya? Paralelo a todo esto, realizando el ABDI, nosotros recomendamos por normativa utilizar la maniobra frente-mentón. Esta maniobra ayuda a la respiración y ventilación del paciente si es que está respirando, para que no se obstruya con nada. Si es que el paciente está inconsciente, la víctima está inconsciente y está en una posición encorvada, puede ser que no esté respirando por la postura, y esta postura que yo le estoy mencionando acá, esta, ayuda a la ventilación, ayuda a que no se obstruya nada por la vía aérea, por la lengua, etc. ¿Ya? Entonces cuando ven a un paciente inconsciente, que pueden ser por muchas causas, pueden ser por patología, por desmayo, por un sinfín de cosas. Mientras realice esta maniobra, debe revisar el pulso carotidio. ¿Ya? Normalmente, cuando se hace la maniobra ABDI, se pide ver el pulso carotidio o el pulso radial. Si me preguntan a mí, yo prefiero el pulso carotidio por el motivo que eh, por grupo etario es más factible evaluar la situación con el pulso carotidio, y uno puede determinar qué es lo que puede estar pasando. ¿Ya? Y se puede hacer una evaluación más rápida también, porque si bien con los nervios, porque no a veces no hay tanta práctica, uno tiende a llevar las manos al pulso radial, ¿cierto? Y hay veces que el afectado puede presentar alguna anomalía o alguna patología de algo, y a veces el pulso radial no es presente. Entonces ustedes, obviamente, o la persona, la operadora, va a sentir, o operador, va a sentir algo como anormal y va a tocar más, y eso es pérdida de tiempo para la valoración del pulso. ¿Ya? Porque si una víctima está hipotenso, presenta alguna anomalía cardíaca, o si está en paro, el pulso radial se pierde. ¿Ya? El pulso carotidio es el último pulso que se pierde si es por algún tipo de hemorragia o en un paro, porque está más cerca del corazón. Es por eso. ¿Ya? Yo les recomiendo que hagan la maniobra ABDI de manera precoz, evaluando el estado de conciencia, mientras realizan la maniobra frente mentón, o cuando preguntan, caballero, ¿se encuentra bien?, pueden perfectamente colocar sus dedos en la zona del pulso carotidio y evalúan si es que tiene pulso o no. En caso de trauma, esto cambia,
porque se hace otro tipo de valoración, ¿cierto? En vez de hacer la maniobra frente mentón, me refiero en un contexto totalmente de algún golpe, que se haya presentado, que si le cayó un ladrillo en la cabeza, se pegó, se cayó, eh, venía en bicicleta, la atropellaron, o cualquier tipo de contexto, se hace una maniobra que se llama tracción mandibular, que ustedes hacen como la maniobra frente-mentón, pero lo hacen de forma que ustedes levantan el cuello, pero también estabilizan el cuello hacia arriba, ¿cierto? Sin causar daño, porque la maniobra frente-mentón no es recomendable para los pacientes con trauma, porque le podemos generar daño en el cuello o en la cervical. Por eso es que se recomienda en trauma ocupar la tracción mandibular. Y la técnica es con los dedos, ¿cierto? Con los dedos pulgares en la zona de la cara y levantar de esta forma que quede una vía aérea totalmente permeable. En la valoración, ¿cierto? Una ocasión de trauma que puede pasar, pero este ya es caso extremo. Se hace una valoración para los accidentes vehiculares. Nosotros perfectamente podemos movilizar a una persona sin collar cervical, que eso existe también, tabla espinal, que eso ya lo hace el profesional de la salud, pero nosotros solamente nos preocupamos que el paciente no se mueva, que no sea necesario que se mueva y causar más daño y que pueda quedar paralítico, que ya no pueda mover sus extremidades, etcétera. Entonces nosotros con esa tracción mandibular y movilizando la cabeza podemos ayudar mucho al paciente y evaluando el estado de conciencia. Para los accidentes vehiculares, las caídas en bicicleta, golpes en la zona cervical, etcétera. Para esto también hay unas normas que son la evaluación primaria y secundaria. ¿Ya? La evaluación primaria, ¿cierto?, consiste en identificar aquellas situaciones de problemas que suponen una gran amenaza. ¿Ya? En estricto rigor, habla que nosotros nos enfoquemos solamente en lo que está pasando en el problema fundamental. Ejemplo, en una hemorragia, nosotros nos concentramos en esa hemorragia, porque puede estar causando algún compromiso de conciencia, alguna alteración, o puede estar causando que el paciente se esté desangrando y pueda generar un paro, puede causar muchas cosas. Entonces es una intervención rápida, es una intervención totalmente, tiene que ser eficaz para que podamos resolver ese problema y el paciente o la víctima pueda seguir viviendo, solucionar ese problema, donde se comprometen con unas letras acá que se están viendo, que es, antiguamente se llamaba el ABC del trauma, pero ahora con las nuevas actualizaciones de los cursos de trauma que se están trayendo, ahora se agregaron más cosas, ahora el protocolo varía en muchas cosas, como por ejemplo la X, que vendrían siendo hemorragias exsanguinantes. Pero ahora los más antiguos se preguntarán de que por qué se está colocando hemorragias exsanguinantes, si es que está la C, que aquí también se pueden controlar hemorragias, ¿ya? Pero las hemorragias exsanguinantes son hemorragias totalmente exageradas, incontrolables, que pueden incluso tomar como amputaciones y pueden ser letales y pueden matar a un afectado en minutos. Por eso es importante manejar las hemorragias exsanguinantes de manera presión o torniquete, o de alguna forma solucionar ese problema que puede agravar todo toda mi evaluación y todo mi desempeño para salvar a ese individuo. Después de la X nos pasamos a la A, ¿cierto? Si nosotros tenemos nuestro afectado por algún tipo de accidente de tránsito, de algún accidente en bicicleta, evaluamos la vía aérea con control de columna cervical, ¿ya? Que esto utilizando la tracción mandibular, que se hace una evaluación paralela a cuando ustedes hacen cuando aseguran la escena, miran
hace una inspección visual y ustedes pueden determinar si es que el paciente puede estar respirando o no. Es algo que se tiene que evaluar inmediatamente, no puede durar más de 15 segundos. Con el control de columna cervical, obviamente haciendo la transición mandibular y colocando los dedos para que el paciente o la víctima no mueva su cuello. La B vendría siendo la ventilación, si es que efectivamente el individuo está ventilando, si es que hay un intercambio, que hay una elevación del tórax, ¿cierto? Donde puedo determinar que eso puede estar normal o no hay, no hay una expansión del tórax que puede estar provocando por alguna lesión o por algún golpe o por alguna fractura. Pueden ser un montón de cosas. Y evaluamos la C, ¿cierto? De la circulación que nosotros podemos evaluar de forma rápida con el yeme capilar, ¿cierto? Con el dedito. Si se han explicado acá, uno se presiona el yeme capilar, ¿cierto? El dedo. Uno presiona y se pone blanco la punta del dedo y no tiene que demorarse de 2 a 3 segundos en que la perfusión o la sangre vuelva a su lugar para poder tapar los espacios, ¿no? Como para decirlo de una forma que se entienda. Y si nosotros vemos eso en nuestra evaluación es porque el paciente está bien perfundido con una buena circulación. ¿Ya? Y nos pasamos a la D, que la D vendría siendo nuestro déficit neurológico, donde evaluamos estado de conciencia, las pupilas, y si algo tiene anomalía en las pupilas, pues puede sospechar de algún daño neurológico, y eso igual lo puede informar, evaluando si están reactivas a la luz las pupilas, ¿cierto? Y también pasamos a la E de la exposición. Obviamente hay que tener cuidado con la E porque si bien hacemos una evaluación rápida, pero también colocamos expuesto de todo lo que está causando algún daño al paciente, como alguna fractura, alguna hemorragia, algún daño, y nosotros colocamos expuesto todo eso para poder intervenir. Y también interviniendo con la temperatura corporal del paciente, que no baje porque eso puede ser perjudicial. Estábamos hablando de la evaluación primaria, vamos a pasar a la evaluación secundaria. Consta que esto tiene que ser una evaluación de no más de 15 segundos. Un ejemplo de que si yo llego a una víctima, está tirada en el suelo, o puede ser un motociclista, un ciclista, puede ser cualquier cosa, y hago una evaluación, ¿cierto? Ya. Veo que no tiene hemorragia exsanguinante que no puede comprometer su vida, veo la vía aérea, si es que está permeable, ¿cierto? Mientras hago una auscultación con mis manos, evalúo vía aérea permeable, me está hablando, o sea, la vía aérea no está comprometida, y ya pasé a la B porque está ventilando. Si me está hablando es porque está ventilando. Veo la circulación con el yeme capilar, que si el afectado está rosado, bien perfundido, es porque hay una buena circulación. Y la D se puede determinar viéndolo a los ojos con las pupilas, ¿cierto? Mirándolo, colocándole una linterna, ¿cierto? Si es que están reactivos puede seguir. Ya evaluamos el déficit neurológico activo, y la E la exposición del problema que nosotros estamos a tratar. Porque esto todo es como una escala. Si nosotros en la jerga hablamos de esto, es como de la X a la E, es como lo primero que puede matar a una persona, a un individuo. Entonces, por eso hacemos evaluación por un orden. Si nosotros descartamos de que el individuo está ventilando, no tiene hemorragias, ya pasamos de la A a la C inmediatamente. Entonces, por eso es como, oh, pero ¿cómo se va a poder hacer toda esta evaluación en 15 segundos? Pero es porque se hace una evaluación de que si ya me está hablando, ya no está comprometida las tres cosas que yo les decía. De la A, la B y la C. La evaluación secundaria es una evaluación totalmente tranquila, es una evaluación que es de cabeza a pies, céfalo caudal, como las palabras técnicas, y es una evaluación totalmente completa donde determinamos todo, revisamos
las posibles lesiones en la cabeza, nosotros obviamente todo esto lo hacemos con guantes, porque nosotros como operadores de primeros auxilios vamos a utilizar guantes en todo lo que vamos a hacer, ¿ya? De hecho, lo iba a mencionar, pero estaba un poquito más adelante del tema de las protecciones personales, pero lo voy a mencionar ahora porque nosotros todos tenemos que hacerlo con guantes, y eso facilita todo y nosotros no nos exponemos a posibles riesgos biológicos. Hacemos una evaluación secundaria, ¿cierto? Como les decía, de forma cefalocaudal, ¿cierto? Acariciando la cabeza para determinar si es que vemos sangre, si es que tiene alguna herida en la cabeza, que eso es importante para poder informar después a algún profesional de la salud si es que nosotros estamos haciendo la evaluación. Nos pasamos a las extremidades, ¿cierto? Si es que las extremidades superiores, que vienen siendo los brazos o los hombros, donde si hay alguna deformidad, hay alguna fractura o algún aumento de volumen, que eso puede ser señales de, y ver qué tan grave puede ser solamente mirando. Si bien nosotros no tenemos mira de radio X, pero sí lo visual puede ser bastante efectivo en un momento de una evaluación secundaria. Vemos si hay alguna fractura expuesta, si es que hay alguna deformidad, nos pasamos a las extremidades inferiores, nos pasamos a las costillas, si es que hay alguna deformidad en las costillas, si es que se hundieron las costillas, que normalmente pasa eso en los accidentes automovilísticos porque chocan con el volante, o también el típico, el efecto látigo que puede provocar lesiones en la cabeza al afectado en un vehículo. Revisando las costillas, ¿cierto? Nos pasamos a la pelvis, ¿cierto? Que se puede hacer una presión con las palmas, haciendo una presión hacia adentro para saber si están en su lugar o efectivamente se desplazaron, que eso igual puede ser algo, algo letal para un individuo. Entonces, saber de que si se desplazó la pelvis, ya sabemos cómo intervenir, de tratar de fijarla con alguna venda o alguna chaqueta para que no se siga desplazando más y de provocar alguna deformidad permanente. De ahí nos pasamos a las extremidades inferiores, ¿cierto? De que si hay algún hueso roto, si es que hay algún aumento de volumen, si hay una decoloración, si hay alguna deformidad, si es que efectivamente tiene todos sus dedos de los pies. Y ya cuando hicimos nuestra evaluación secundaria, es cuando nosotros podemos determinar, a este paciente se hizo una evaluación completa, tranquilamente, que se puede durar incluso hasta 3 a 5 minutos, porque es tranquila, porque ya con la evaluación primaria determinaron lo que es riesgo vital, y ya determinaron que ya el paciente no tenía riesgo vital, pasa a la evaluación secundaria. Obviamente de que si la persona, el individuo tiene algo comprometido en la atención, en la evaluación primaria, no, no se saca nada con hacer la evaluación secundaria porque obviamente va a estar comprometido con algo. ¿Cuáles son los motivos de que una persona pueda estar con algún compromiso de conciencia? Yo coloqué acá algunos que son los más comunes las situaciones. No voy a dar énfasis en algunas, las voy a mencionar porque me mandaron el programa donde decía que algunas de estas las van a tener como charlas de capacitación un poco más adelante, así como, pero para que la tengan como presente, que uno de los mayores causas de compromiso de conciencia en Chile puede ser un paro cardiorrespiratorio. El paciente no respira, no tiene pulso, no responde, no respira, RCP, ¿cierto? La otra que puede causar un compromiso de conciencia que puede ser más notable, que son las convulsiones. Acá los primeros auxilios son bastante sencillos, pero difíciles de efectuar porque puede ser totalmente cambiante un paciente que está convulsionando, porque si es que tiene antecedentes o no, si es que está causando efecto por algo, por alguna infección, pueden ser un montón de cosas, pero lo importante es saber cómo intervenir en caso de una convulsión, ¿cierto?
Acá en los primeros auxilios dice aflojar la ropa, que con el movimiento involuntario pueda estar comprometida la vía aérea y se pueda ahogar. La misma lengua también puede ser algo que pueda afectar nuestra vía aérea. Muy importante, chiquillos, también que si alguien tiene noción de que se tiene que meter el dedo para ver el tema de la lengua, nunca lo hagan, porque no es recomendable, porque si aman su dedo, yo no lo recomiendo, porque los pacientes así no tienen conciencia, pueden apretar y no les va a soltar, no les va a soltar el dedo. Así que un barrido a ciegas, nunca lo hagan. Hay dispositivos que son las cánulas Mayo, que uno las puede tener en algún botiquín o algo, y si no tienen, no importa, tratar de ubicar al afectado de forma lateral para que no se comprometa, pero si tienen una cánula Mayo también pueden utilizarla. Así que también viendo la técnica y cómo se utiliza en las personas que están con un compromiso de conciencia. ¿Ya? Colocar la persona en el suelo, ¿cierto? Y dejar descansar la cabeza de la persona, porque obviamente si es que está con movimiento involuntario, va a moverse, puede chocar con cualquier cosa, se puede pegar con la mesa, con una silla, con cualquier cosa, y eso al final después se puede agravar y puede tener alguna hemorragia interna a modo cerebral y puede ser algo letal. Por eso es importante saber cómo intervenir en una convulsión. Como dato importante, si es que ustedes están en un episodio de una persona que está convulsionando, es muy importante saber cuánto tiempo ha estado convulsionando, si es que ustedes lo está presenciando, si es que ustedes lo vieron. Tomar el tiempo de, de cuánto lleva convulsionando, es como chuta, empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 11:02. Después vuelve otra convulsión y duró, no sé, 2 minutos, 1 minuto, y después vuelve a convulsionar. Entonces, tener claro más o menos cuánto es la duración de las convulsiones para que cuando sea intervenido por servicio de salud, se puede decir, sabe que convulsionó de de tal hora hasta tal hora y fue una duración de 1 minuto, 2 minutos. Porque efectivamente él podría estar pasando por un estatus convulsivo que dentro de 3 a 5 minutos puede ser letal, donde se pierden neuronas, donde se pierden déficit eh, puede tener algún déficit neurológico y puede ser letal. Entonces, por eso es importante informarlo para poder intervenir con el especialista correspondiente. ¿Ya? El otro también, chiquillo, que es la más común, por lo menos acá en Temuco, que puedo dar bases de eso, que son las personas diabéticas que están con crisis de hipoglicemia y caen en inconsciencia. Lo más importante, chiquillo, es saber si ustedes cuentan con alguna maquinita para tomar el azúcar, o un glucómetro en este caso. eh, Uno también puede salir del paso de saber de los síntomas que está presentando. Acá también les dejé los valores de las glicemias normales en una persona normal o con un diabético. Y es importante también saber cómo intervenir y dar a conocer los signos y síntomas de una hipoglicemia y cómo intervenir. Si es que ya se provoca un compromiso de conciencia, ya se tiene que tratar con con alguna intervención de algún médico o con algún personal de salud. Lo más importante es de que si la persona está consciente, mientras presenta una hipoglicemia, se puede intervenir fácilmente. Si es que esta persona es insulina requiriente, si es que es diabética, se le puede dar algo dulce, controlando los niveles, controlando los números de la glicemia, ¿cierto? Acá también están los síntomas de la hipoglicemia y de la hiperglicemia. La hiperglicemia regularmente no causa un compromiso de conciencia, solamente malestar, sed excesiva, la boca seca, que andan pidiendo agua cada rato, una cosa que es impresionante, versus a la hipoglicemia que sí puede provocar un compromiso de conciencia, ¿cierto? Con una sudoración extrema, fría, con un desvanecimiento, que se quieren acostar, que están con sueños, que están con un hambre, que comen cosas saladas totalmente, y también el mal humor.
ese puede ser uno de los indicios de que una persona puede estar cursando por una hipoglicemia. ¿Ya? Las lipotimias, que son bastante comunes, una persona que empiece con migraña, que empiece con debilidad de las extremidades, que con sensación de desmayo, que regularmente pasa por muchas causas, que una de esas puede ser el estrés, que una persona es más sensible que otra, y se puede provocar una lipotimia. Y los primeros auxilios acá es levantándole los pies de una forma de 30 grados más o menos para que le llegue circulación al cerebro en este caso, porque es una disminución de sangre hacia el cerebro que provoca este cortocircuito y le puede provocar que no circule sangre al cerebro, por ende se va a desmayar, no va a haber funcionalidad. Por eso es que se pide levantar las piernas para que se regule la circulación de forma espontánea. Esta maniobra demora un poco, no es al tiro, darle aire, porque regularmente toma un tiempo de 2 minutos más o menos en que la persona pueda recobrar la conciencia, pero lo importante es saber cómo intervenir en caso de que una persona sufra una lipotimia, la disminución de extremidades, la sensación de desmayo. No es que ellos no caen súbitamente, ellos como que se tiran al suelo, como que, ay, me voy a desmayar, como saben las películas, es algo parecido. Acá, chiquillos, les dejo el gráfico. Obviamente este Power se lo voy a dejar a Rosita para que lo pueda compartir con cada uno de ustedes si es que lo quieren. Es importante como operadores de primeros auxilios tener noción de los signos vitales, que son la frecuencia respiratoria, la presión arterial, eh, la temperatura, la saturación, todas esas cosas para poder operar de forma eficiente cuando una persona sufra algún evento de adverso por algún tipo de situación. Entonces es importante saberlo, cuáles son los rangos normales, cuáles son los rangos alterados que puedan afectar a una persona, ya que ustedes sabiendo eso pueden intervenir de una forma eficaz y oportuna. Acá salen los rangos de los recién nacidos. Aquí está hasta los 16 años. Sí, vendría siendo ya como un adulto. Vamos a pasar a otro tema. Ya vimos tipo cómo intervenir en convulsiones, en lipotimia, en hipoglicemia, como cositas básicas de cómo lidiar con ese tipo de situaciones, ya que hay que saber que nosotros, como operadores de primeros auxilios, somos limitados a lo que podemos hacer. Pero si bien no es menor intervenir de forma precoz para poder ayudar a esa persona, cosa de que el personal de salud venga directamente a lo que tiene que hacer, porque nosotros ya vamos a tener una información, vamos a tener una maniobra utilizada, entonces es un gran aporte. Hemorragias, chiquillos, existen alrededor de 5 tipos de hemorragia. Yo coloqué acá 3, porque las otras 2 es muy difícil intervenir como personal lego. El personal lego, para que las personas que no tengan conocimiento, son personas que no son del área de la salud, como estudiantes, y que no cuentan con insumos médicos en alguna ambulancia o en alguna entidad, alguna institución. ¿Ya? Acá está la hemorragia capilar, que es la primera que está acá, que la voy a señalar con el ratón. Capilar, puede ser superficial, que puede ser una herida chica, que regularmente pasa mucho en las cocinas, las personas que les gusta cocinar y que de repente que el cuchillo está muy afilado se pasan a llevar, y eso es muy común, es muy común que pase. La sangre venosa, ¿cierto? Que esta puede causarse por algún corte, por algo que ustedes se pasan a llevar, con algún cierre, que a mí me ha pasado, que me he pasado a llevar por un cierre, que aunque suene como súper extraño.
y eso puede provocar alguna hemorragia, también una pasada con algún cuchillo estos cortaplumas, o cortes a las personas que trabajan, a las personas que manejan materiales medio punzantes, igual puede causar este tipo de hemorragias, que son tratables hasta el momento solo con presión en el momento de la herida para que no siga sangrando, que es controlable, es controlable. Y acá está la hemorragia arterial, que esto, chiquillos, es importante que se sepa cómo intervenir, porque es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? La hemorragia arterial, ¿cierto? Se compromete, se compromete la extremidad o alguna parte de su cuerpo que esté cerca de alguna arteria, de algún... ¿cómo lo puedo decir? La hemorragia es una hemorragia totalmente agresiva que sale a modo de pulso del corazón, porque bombea, va a salir el intercambio del intercambio de la sangre, ¿cierto? Pasa de forma de latido. O sea, la sangre sale más agresiva, sale abundante. Entonces, por eso es importante que este tipo de hemorragias sean totalmente controlables y precoces en un momento de intervenir, colocando presión directa, directa, nunca descubrir el, el apósito o el paño limpio que utilicen para cubrir esta hemorragia, nunca revisar en este momento, sacar lo que tienen puesto, porque eso puede ser perjudicial, porque puede activar otra vez la hemorragia. ¿Ya? Hay que esperar que se haga el cierre, que se haga la cicatrización, para poder sacar lo que se está utilizando para cohibir la hemorragia. Y las otras dos que las voy a mencionar, que son las hemorragias externas, en este caso las hemorragias internas también, que las hemorragias internas es muy difícil intervenir porque son hemorragias que pasan por dentro del cuerpo y eso solamente se puede ver, visualizar de alguna forma de coloración o alojamiento en algún vaso sanguíneo, que eso ya tiene que ser manejado en un centro asistencial, en algún hospital, en pabellón, donde ellos ven cuál es la anomalía y el tipo de hemorragia de dónde es que sale. ¿Cierto? Dando un poco más, complementar lo que le estaba diciendo, hasta las hemorragias arteriales, siendo de color rojo vivo, sangre oxigenada, sale de una gran presión, sale con impulsos rítmicos, como obviamente del pulso. La venosa, ¿cierto? El color rojo de sangre de retorno, sale lenta, o sea, controlada, sale a menor presión. Y las capilares, como les decía, que puede ser de un color rojo, de pequeños puntitos continuamente, es el llamado hemorragia en sábana, que solamente se ve abundante, superficial, sí que puede ser, y que solamente queda manchado, pero al final puede ser por alguna herida chiquitita y puede salir, que da la impresión de que sale abundante sangre, pero solamente sale, queda ahí y es muy escasa la sangre que sale. Los primeros auxilios, ¿cierto? Aplique presión directa sobre la herida con apósito o con algún paño limpio, ojalá. Aplique el apósito, aplique otro apósito si es necesario, lo que yo le estaba mencionando, que si ustedes colocaron un apósito, ¿cierto? Para poder intervenir con la hemorragia, deben colocar otro apósito encima. Nunca destapar este que está aquí, que si lo están viendo con el ratón. Nunca intervenir porque puede causar que salga más sangre normal o sangre tapada y que salga de forma a chorro y puede ser perjudicial. Un acto, en vez de ayudar, puede ser perjudicial. Y una vez que usted mantenga que colocó varios apósitos, puede sostener un apósito con una venda compresiva ya para controlar un poco más la hemorragia. Acá también coloca a la persona en posición horizontal, pero si está inconsciente, acostar de lado si es que sufre alguna hemorragia. Si la hemorragia es en alguna extremidad, se debe elevar la extremidad en este caso para poder ayudar. Si la hemorragia es abundante, se puede utilizar un torniquete. Esto también quiero que sepan, chiquillos, que el tema del torniquete ya no está tan lejos de utilizarlo.
porque se ha quedado demostrado con estudios, en valoraciones de guerra en otros países, que el torniquete puede ayudar a que cohibir la hemorragia, si bien prolongado puede causar una muerte celular de la extremidad, pero eso puede pasar horas, unas 6 horas. Entonces, obviamente, de que si tiene una hemorragia bastante agresiva, ustedes pueden aplicar un torniquete, porque si es que pasa acá en la zona de la región, al llegar al hospital, ¿cuánto puede pasar? Una hora y media, que eso no va a causar un tipo de efecto adverso, o que la persona vaya a perder su extremidad, ¿ya? Que eso lo pueden corroborar en los estudios. De hecho, ya hay un documental que les voy a mandar el link a Rosita, para decir que lo quieren complementar un poco más. Y, y se puede utilizar de todas formas. Obviamente es la última opción, sí, pero si se puede manejar, no es como que es un torniquete, es como sacrificar el brazo para controlar la hemorragia. No, no es así. Si ustedes tienen abundante sangre, torniquete. Ya, la recomendación es siempre observar, obviamente no exponer la herida, pero sí observar cómo va evolucionando la herida, y lo más importante es detener la hemorragia y evitar infección. No utilizando paños sucios, no utilizando ropa sucia, que provocar este tipo de imagen, porque esta es una herida infectada y no es agradable. Acá, chiquillos, les voy a dar a conocer un poco del botiquín. Si es que ustedes cuentan con algún botiquín personal, o en la universidad, algunos que son de la UFRO, es como lo que se cuenta en caso de que ustedes quieran intervenir como operadores de primeros auxilios, para que tengan noción. Hay diferentes tipos de botiquines, ¿ya? Que pueden ser tipo maleta, pueden ser también de plástico perfectamente, no es necesario que sea un botiquín último modelo para poder aplicarlo como botiquín en sí. Están también los pequeños, que tienen lo básico, que son vendas, que son algún termómetro, alguna venda gasa, alguna venda apósito que ayude en un momento determinado. Y están los botiquines que uno tiene en su casa, en el domicilio, que ayudan bastante para intervenir al lado familiar. Y también están estos bolsos que ya son un poquito más profesionales, que se utilizan en las ambulancias, en los servicios de urgencia, que ya están equipados con todos para rescate, que eso es para que lo conocieran. Elementos básicos de un botiquín. Siempre, chiquillo, importante antes de intervenir con una persona, un afectado, un individuo, tener su antiséptico, un jabón, alcohol gel, para desinfectar sus manos, para prevenir algún tipo de infección, eh, guantes para no contaminar heridas, gasas, apósitos, vendas estériles que nos ayudan a limpiar heridas determinadas, algún tipo de hemorragia. Suero fisiológico, que es importante porque algún tipo de hemorragia que pueda estar sucia, de alguna caída, de algo, el suero fisiológico es bastante efectivo para poder desinfectar, lavar la herida, para que se vaya el residuo, la suciedad, y no se exponga a algún tipo de infección. Algún termómetro, tijera punta roma, que son esas tijeras normales. Bolsa de frío instantáneo, estas son las unidades refrigerantes, que también se pueden mantener en un botiquín de extremo cuidado para no echar a perder las cosas que tenemos dentro de un botiquín. Una manta desechable también. Eso es importante cuando la gente está expuesta, cuando ustedes están haciendo una valoración y ustedes tienen que tapar al paciente porque está sufriendo frío, si es que pierde sangre, pierde obviamente su termorregulación. Entonces, obviamente que es importante tener la manta desechable si es que la tiene. Algodón, para alguien que se cayó o alguien que tenga sucia la cara, el algodón sirve harto para limpiar. La zona ocular también con el suero fisiológico es bastante efectivo. La tela adhesiva, la venda elástica y parches curita, que es como lo más básico. Y todo esto es un estuche de contenedor resistente, que sea de forma que no se dañen las cosas que están por dentro, para protegerlos y proteger de la humedad y el sol. También dice: nunca mueva a una víctima por ningún motivo, a menos que sea justificada.
Obviamente de que se les recomienda a un paciente con trauma, yo les decía anteriormente que es importante inmovilizar al, al individuo, ¿cierto? Pero si el lugar, el escenario no es muy seguro, es preferible salvar al individuo, que no se exponga a alguna futura explosión o algo, y si es que es necesario moverlo, hay que moverlo, sabiendo los riesgos que hay, pero obviamente que se prioriza la vida de esa persona antes que eh, todos los efectos secundarios que pueden tener después. Siempre informar al profesional lo que evaluó por si se presentan algunos cambios. No intente hacer algo que usted no tenga conocimiento, como yo les decía. No es, siempre es bueno aprender, siempre es bueno capacitarse, pero hacer algo que usted no sabe hacer puede ser perjudicial y se puede meter en algún problema y no es recomendable. Y lo más importante, sea efectivo al momento de intervenir con una víctima. No pase por alto lo básico. Siempre, chiquillo, siempre recordar lo básico, ser tajante en ese sentido, de asegurar su escena, de ver qué es lo que puede ser peligroso para mí, cuáles son las circunstancias, qué es lo que puede haber alrededor para ayudar, para poder intervenir, si es que hay múltiples víctimas. Lo más importante es ser efectivo, ser cauteloso y ser perspicaz también cuando operan de forma continua, siendo operador de primeros auxilios. Y también no deben olvidar nunca sus elementos de protecciones personales que vienen siendo los guantes. En este caso también, como este tema del COVID, las antiparras ayudan bastante, bastante. Así que una recomendación para ir finalizando, chiquillos. Fue una larga, larga presentación. Este mensaje quería compartírselos con ustedes. El conocimiento se transmite. No te lo guardes porque no sabes cuándo puede estar en el otro lado de la moneda. Y querrás que alguien sepa para que nos pueda ayudar. Así que con esto concluye mi presentación. Espero que haya sido gratificante. Espero las preguntas, si es que hay alguna duda, para que lo podamos ver y poder sacar de la duda en este momento que ya terminamos toda la presentación. No sé si Rosita estás por ahí. ¿Quién me habla? No, Francisca. Espera, Francisca, puedo prender la cámara. En caso de motociclistas, o sea, tengo entendido de que el casco, si es que lo mantiene, está como bien puesto y todo, después de un accidente, se mantiene el casco en sitio, obviamente, a menos que el personal de salud lo indique después. Sí, sí, es lo ideal, porque se hace una técnica especial para poder hacer retiro del casco. Se recomienda no retirarlo, pero a veces con el tema de las caídas o el tema de que como cae el motociclista, de repente la ropa presiona o tal vez el casco pueda tener alguna presión que pueda estar obstruyendo su vía aérea. Por eso es importante, si es que se puede sacar, si es que sabe sacarlo, lo saque. Pero yo recomiendo que si está solo, no lo saque. Tratar de mantener la calma porque eso se hace con dos personas. Ya. Es una técnica elevando el casco y la otra persona estabilizando el cuello para poder hacer la intervención correspondiente. No sé si eso como que puede dar Sí, tu pregunta. sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Bien. Quiero aprovechar también, agradecer la oportunidad de haber compartido esta pequeña presentación, que es una pincelada, porque todo esto abarca mucho y, y haberme dado la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Si bien me han pedido capacitaciones antes, esta es mi primera presentación por Zoom, como raro, es muy raro, y obviamente adecuarse a lo que estamos pasando en tiempos de pandemia.
donde no dejemos de alzar las manos, de capacitarnos, de no dejar de intervenir por miedo, ser cautelosos también, que ya todo es más peligroso, pero todo tiene intervención correspondiente y ser cauteloso con todo lo que hace. Como para ir finalizando por lo menos mi presentación, agradezco a Rosita, cualquier cosa que necesiten a la organización de OSCA, pueden contar conmigo, igual que el doctor Cantú que estaba diciendo, mi jefe. Eh, pero lo importante es que tienen harta ayuda y tómenla, chiquillos, porque esto no es sencillo, no es sencillo gestionarlo, por lo menos lo que me pude percatar. Y lo más importante es que sigan capacitándose lo más que puedan para que implementar lo que están aprendiendo y lo que están viendo igual, que es bastante interesante los temas de los desastres, que esto pasa mucho, 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 aparte de los desastres, de lo que se compromete en las comunidades o en las zonas urbanas. Y esto pasa, los accidentes pasan mucho y a veces nos damos abasto y a veces los que salvan en este sentido son las personas que intervienen con los primeros auxilios. Bastante. Entonces, es por eso que se le pide a la gente, a toda la gente, que se capacite y que ustedes mismos también puedan compartir con la familia, con sus familiares, con sus cercanos, darle a conocer algunos tipos de primeros auxilios para que puedan intervenir también y que si alguna vez, y Dios lo quiera, les toca a ustedes, sepan que hay personas que sí tienen conocimiento y los pueden ayudar. Eso por mi parte. Agradecido. Espero que haya sido una jornada gratificante. Solamente dar las gracias por haber escuchado. Muchas gracias a ti, José, por tu tiempo, tu disponibilidad, tu buena onda y por querer compartir tus conocimientos con nosotros, que aquí los que estamos hoy día en esta reunión, todos tenemos tenemos el interés de poder aprender esto. Hay una manita levantada, me dicen Sí, por yo Ignacio, ya, dale no. tengo una pregunta. Ah, dígame. Mira, te voy a poner un caso. Ya. Persona que tuvo un accidente vehicular y queda atrapada. ¿Cómo se procede en esos casos si primero llega el SAMU antes que bomberos? Ya. Mira, esto es importante esta pregunta. Si bien quiero que también haciendo esta pregunta puedas valorizar lo que estábamos viendo recién con la evaluación de la escena. Si es una persona que está atrapada, hay que ver las determinantes que hay. Si es que el paciente está consciente o no, o valorizando si es que tiene pulso o no. Lo ideal, lo ideal sería de que el paciente, si está consciente o está inconsciente, si tiene pulso, no moverlo, porque obviamente que puede estar con una sospecha de un daño de cervical, que pueda tener algún daño lumbar, y moverlo sería perjudicial, ¿ya? Normalmente nosotros, como SAMU, porque yo trabajo en el SAMU, esperamos que bomberos hagan la extricación, que abran el vehículo para poder sacarlo de forma inmovilizada. Hay veces que nosotros podemos hacer una valoración, pero eso ya se hace con mucha más experiencia, con ya un manejo totalmente avanzado, que evaluar en la evaluación del aumento de volumen, el daño de los pies, si es que moviliza extremidades o no, si es que presenta cervicalgia, y hay muchas, pero muchas, muchas veces que los pacientes eh, tienen la manera de que chocan y a veces salen caminando. Si está atrapada, evaluar el estado de conciencia en este caso es un plugin. Se puede decir como que ya tienes como el 40% de la evaluación hecha. Por lo menos si es que interviene SAMU o intervienen ustedes. Si valoran el estado de conciencia y el paciente está consciente en este caso y ustedes le hablan todo, ya tienen ganado la vía aérea, la ventilación y la circulación. No sé si respondo un poquito tu pregunta. Sí, pero te la complico. ¿Qué Ya. pasa si esa misma persona
tú notas una hemorragia exuberante y además no está respirando. Ya. ¿Cómo Ese actuarías? ese es otro contexto. Ahí, en ese intervención, si es que estuviera SAMU, hay que sacarlo de todas las formas porque ya está ya se pasan otro tipo de prioridades, porque si está en paro, o porque lo más probable es que esté en paro, hay que sacarlo. Ya las lesiones que del cuello, de la columna, pasan a segundo plano. Obviamente que hay que estar como muy seguro de tu valoración, tienes que chequear muy bien el pulso, porque obviamente que ese tipo de decisiones igual determinan muchas cosas. Entonces, por eso, si es que ya ves que no está respirando, no tiene pulso y está totalmente seguro, es como sacarlo. Independiente de las otras lesiones, si es que las presentas, pero tú determinas, intentas salvarlo de esa forma, que está comprometida su vía aérea, está comprometida su ventilación y ya no está circulando sangre a sus órganos internos. Ya, muchas gracias por la No, respuesta. de nada. Sabes que es muy seguido me hacen esa pregunta y no eres el único. De hecho, en las dos posturas, igual como les mencionaba anteriormente, soy bombero también, bombero de la quinta compañía, no sé si lo ubican, que es rescate vehicular. Entonces hago dos roles totalmente distintos, de que a veces me toca hacer trabajo de extricación y como paramédico me toca hacer el trabajo del manejo del paciente. Entonces, varias veces como bombero me ha tocado, es como, este paciente está mal, está en paro, hay que sacarlo, de todas las formas, como sea. Pero, no sé si Ignacio me estás escuchando, ¿Sí? también es importante, o a nivel general, que si en este caso, las víctimas no sean solo una, sean dos, y estás haciendo una valoración, hay que determinar quién tiene mejor pronóstico de vida y quién está ventilando espontáneo. Porque si ese mismo paciente estuviera en paro y no tiene los recursos y bombero solamente está tratando de sacar a una persona, porque a veces bombero no da abasto, se prioriza el que está ventilando. Y ahí se hace un triage y lamentablemente esa persona pasa de ser un comprometido a una persona fallecida. Aunque suene como durito, pero por lo menos así el protocolo lo dice. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta.